Mis padres dijeron que no estaba lista para sentarme con la familia. Así que me quedé en casa y vi las noticias donde mi acuerdo acababa de romper récords en la industria. A la mañana siguiente, me esperaban en el vestíbulo, listos para verme. Soy Camila Taylor, de 34 años, de Louisville, Kentucky. Construí una startup de energía renovable desde cero, pero sin el apoyo de mi familia. Nunca me vieron lo suficientemente buena. Hace 2 semanas, mis padres llamaron. Camila, dijo mi madre, Laura Taylor, con voz cortante por teléfono. No estás lista para sentarte con nosotros en la cena de Navidad. No con el tipo de invitados que vamos a tener. Mi padre, Ricardo Taylor, ni siquiera se molestó en suavizarlo. Concéntrate en probarte a ti misma primero, dijo. Colgué con el pecho apretado y decidí que no iba a suplicar por un asiento en su mesa. Me quedé en casa. Mientras ellos brindaban con sus amigos de la alta sociedad, yo estaba en mi escritorio finalizando una propuesta que podría cambiarlo todo. Esa noche, encendí la televisión y ahí estaba. La ola solar de mi compañía salpicaba las noticias. Mi acuerdo acababa de romper récords en la industria, un contrato de $150 millones que hizo girar cabezas. Me senté sola, viendo mi nombre iluminar la pantalla, demostrándoles que estaban equivocados. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. ¿Adivina quién me esperaba en el vestíbulo de mi oficina? Todos sonrisas, actuando como si siempre hubieran creído en mí. Pero yo había aprendido algo más grande de lo que su aprobación podría darme jamás. Crecer en la familia Taylor nunca fue fácil. Mi padre, Ricardo Taylor, era un abogado de alto poder en Louisville, del tipo que dominaba las salas de tribunal y las conversaciones en la cena con el mismo puño de hierro. Mi madre, Laura Taylor, era una periodista célebre. Sus artículos aparecían en todos los periódicos importantes, sus opiniones eran tratadas como evangelio en casa. Mi hermano mayor, Esteban Taylor, era su hijo de oro, un cirujano plástico cuyo nombre ya estaba en vallas publicitarias a los 30. Mi hermana menor, Valeria Taylor, tampoco se quedaba atrás. Una gestora de fondos que cerraba tratos de millones de dólares antes de que pudiera beber legalmente. Luego estaba yo, Camila, la rara, dibujando diseños de paneles solares en mi cuaderno mientras ellos debatían mercados de valores y demandas por negligencia. La mesa de nuestra cena familiar era un campo de batalla de expectativas. Todos los domingos nos reuníamos en el comedor, las copas de cristal tintineaban, y yo me sentaba allí, invisible. Camila, ¿por qué no puedes ser más como Esteban?, decía papá, cortando su bistec, sin siquiera mirarme. Mamá asentía, añadiendo, Valeria ya está presentando a inversores. ¿Qué haces con esos proyectos de ciencia? Mis ideas sobre energía renovable eran descartadas como fantasías infantiles. No es una carrera real, espetó Valeria una vez, poniendo los ojos en blanco mientras revisaba su teléfono. Esteban apenas se molestaba en comentar, demasiado ocupado alardeando de su última cirugía. Yo me mordía la lengua, mirando mi plato, sabiendo que nunca entenderían. Esas cenas me formaron, pero no de la manera que ellos querían. Escapaba a mi habitación, dibujando diseños para energía más limpia, soñando con un mundo que no funcionara con su aprobación. Ellos veían mi pasión como una fase, algo que superaría cuando me pusiera seria. Tenía 16 años cuando mamá me entregó un folleto de la Facultad de Derecho diciendo, así es como se ve el éxito. Lo rompí en cuanto se fue. Mi desafío creció en silencio, alimentado por sus constantes comparaciones. Pensaron que me estaban empujando a ser mejor, pero me estaban enseñando que nunca encajaría. La única persona que me veía era mi abuelo, Eduardo Morgan. Él no era como el resto. Un ingeniero jubilado. Él había construido su propio negocio desde cero. Y se sentaba conmigo durante horas escuchando mis ideas sobre energía solar. Tienes algo especial, Camila, me decía. Su voz, firme, sus ojos brillantes de convicción. No dejes que apaguen tu luz. Cuando tenía 17 años, me dio un libro gastado sobre energía renovable. Sus páginas estaban dobladas de sus propios sueños. Este mundo necesita gente como tú, me dijo, presionándolo en mis manos. Fue la primera vez que me sentí vista. Pero el apoyo de Eduardo no podía protegerme del resto.
A los 18, durante una cena particularmente brutal, papá me regañó por mis metas poco realistas. Estás desperdiciando tu potencial, dijo, su voz cortando más profundo de lo habitual. Valeria intervino. Quizás si te esforzaras más, realmente importarías. Empujé mi silla hacia atrás, con el corazón latiendo, y salí. Mamá no me llamó. Esteban no levantó la vista. Esa noche, me senté en mi habitación mirando el libro de Eduardo, prometiéndome que les demostraría que estaban equivocados. No por ellos, sino por mí. La escuela no fue mucho mejor. Mis profesores amaban mis ideas, pero mis calificaciones sufrieron porque pasaba cada minuto libre investigando tecnología solar. Mis compañeros me llamaban la soñadora, mitad burla, mitad lástima. No me importaba. Estaba construyendo algo más grande que su aprobación. Algo que podría cambiar cómo alimentamos el mundo. Pero cada vez que volvía a casa, el peso del juicio de mi familia me oprimía más. No estás hecha para esto, dijo mamá una vez, su tono final, como si ya hubiera escrito mi fracaso. Dejé de compartir mis sueños con ellos después de eso. Para cuando cumplí los 19, me estaba asfixiando. Los Taylor querían una abogada, una médica, una financiera, no una chica obsesionada con salvar el planeta. Eduardo fue el único que me mantuvo con los pies en la tierra. Ellos no tienen derecho a definirte, dijo una tarde, sentado en su porche, sus manos ásperas por años de trabajo. Me contó historias de sus propias luchas, como había ignorado a los detractores para construir su compañía. Encontrarás a tu gente, prometió. Me aferré a eso, incluso mientras las voces de mi familia resonaban en mi cabeza diciéndome que nunca sería suficiente. En mi segundo año de universidad, tomé la decisión más grande de mi vida. Tenía 20 años y estudiaba ingeniería en la Universidad de Louisville, pero mi corazón no estaba en las aulas o los libros de texto. Pasaba cada momento libre dibujando diseños para paneles solares de alta eficiencia, convencida de que podían cambiar cómo alimentamos el mundo. Mi habitación de la residencia era un desorden de cuadernos, cálculos garabateados en servilletas y artículos sobre energía renovable. No perseguía calificaciones. Perseguía una visión. Pero esa visión no encajaba en el plan de la familia Taylor. Así que, una tarde de primavera, entré en la oficina del registrador y abandoné los estudios. La repercusión en casa fue instantánea. Papá me llamó a la sala de estar, con la cara roja de furia. Estás tirando tu vida por un sueño imposible, gritó, golpeando su taza de café. Mamá estaba detrás de él, con los brazos cruzados. Esto es más allá de lo imprudente, Camila dijo. Crees que eres más inteligente que todos los demás. Esteban, que estaba de visita desde su elegante clínica, simplemente negó con la cabeza. Buena suerte con eso, murmuró como si yo fuera una causa perdida. Valeria fue la peor. Nos estás avergonzando, espetó, su voz goteando desdén. No solo desaprobaron, me cortaron. Sin matrícula, sin asignación, sin red de seguridad. Estaba sola. Empaqué una maleta y me mudé a un pequeño apartamento estudio, de esos con pintura descascarada y un grifo que goteaba. Mis ahorros eran insignificantes, apenas suficientes para el alquiler. Pero entonces mi abuelo, Eduardo Morgan, me llamó. Estaba frágil, su voz débil por la enfermedad, pero sus palabras eran firmes. Yo creo en ti, Camila dijo. Días después, me envió un cheque por $10,000, los ahorros de su vida. Construye algo real, escribió con letra temblorosa. Fue la última vez que supe de él. Falleció un mes después, y yo llevé su fe como una antorcha. Con el dinero de Eduardo, compré una computadora portátil usada, software de ingeniería y una pila de libros sobre tecnología solar. Llamé a mi proyecto Solar Wave un guiño a la energía que quería desatar. Pero Louisville no era exactamente un centro de startups. Y yo no era nadie, solo una desertora universitaria con una idea loca. Para sobrevivir, trabajaba por las noches en una cafetería sirviendo café a camioneros y contando propinas para comprar comestibles. Mis días los pasaba en la biblioteca aprendiendo diseño de circuitos y almacenamiento de energía. Bocetaba prototipos en servilletas entre turnos, mis manos manchadas de café y tinta. La soledad golpeó fuerte.
Mis antiguos compañeros publicaban sobre pasantías y fiestas de fraternidad mientras yo comía fideos instantáneos en una habitación que olía a moho. Me quedaba despierta por la noche preguntándome si papá tenía razón, si estaba persiguiendo una fantasía. Pero luego abría el libro de Eduardo, el que me dio, y leía su nota manuscrita en la primera página: sigue adelante. Fue suficiente para silenciar las dudas, al menos por un tiempo. Comencé a contactar a ingenieros locales, presentando mi idea en reuniones en centros comunitarios. La mayoría se reía de mí. La solar es algo arriesgado, me dijo un tipo bebiendo su cerveza. Quédate con algo práctico. Pero yo seguí hablando, seguí refinando mis diseños. Aprendí a ignorar los rechazos, a centrarme en las matemáticas y la física. Mi primer prototipo fue un desastre. Los cables se quemaron, los paneles se agrietaron, pero era mío. Cada fallo me enseñó algo nuevo y me estaba acercando. Los meses se convirtieron en un año. Tenía 21 años, estaba sin dinero y agotada, pero SolarWave estaba tomando forma. Tenía un modelo funcional, una cosa torpe que generaba una fracción de la potencia que quería, pero era la prueba de que no estaba loca. Creé un sitio web publicando mis diseños y pidiendo comentarios a cualquiera que quisiera escuchar. Algunos ingenieros respondieron ofreciendo consejos. Uno incluso me envió una batería de repuesto para probar. No era mucho, pero era un comienzo. Estaba construyendo algo pieza por pieza, con nadie más que el recuerdo de Eduardo animándome. Los Taylor no llamaron, ni una sola vez. Veía el nombre de Valeria en la sección de negocios del periódico, o la cara de Esteban en una valla publicitaria de su clínica. Los artículos de mamá estaban en todas partes, y los casos de papá eran titulares. Ellos prosperaban mientras yo apenas sobrevivía. Pero no quería su vida. Quería la mía. SolarWave era mi rebelión. Mi forma de decir que no necesitaba su aprobación para importar. Solo necesitaba seguir adelante una larga noche tras otra. Una noche tarde en una cafetería, conocí a Mateo Ayes. Tenía 23 años, encorvada sobre mi laptop en un rincón, rodeada de tazas de café vacías y servilletas arrugadas cubiertas con diagramas de circuitos. SolarWave seguía siendo solo un sueño, un prototipo torpe que apenas funcionaba. Presentaba mi idea a cualquiera que quisiera escuchar, pero la mayoría se iba. Entonces Mateo, un tipo larguirucho con gafas y una camisa de franela gastada, se deslizó en el asiento frente a mí. «Eres la chica de los paneles solares, ¿verdad?», preguntó, su voz, curiosa, no burlona. Era un ingeniero de energía, recién salido de una startup fallida propia, y vio algo en mis diseños. «Esto podría funcionar», dijo, señalando mi pantalla. Por primera vez en años, no estaba sola. Comenzamos a trabajar juntos, pasando noches en un garaje alquilado que llamamos nuestro laboratorio. Mateo aportó conocimientos técnicos. Yo aporté un impulso implacable. Refinamos el diseño del panel solar, buscando una eficiencia que nadie más había logrado. 6 meses después, teníamos una presentación y un prototipo que no se incendiaba, un progreso. Mateo sugirió que buscáramos inversores. Yo era escéptica. Louisville no era exactamente Silicon Valley, pero él conocía a alguien, Adriana Yan, una socia de Blue Horizon Ventures. Conseguimos una reunión y pasé días practicando mi presentación, mi voz temblaba mientras ensayaba frente a un espejo. Adriana era inteligente, directa, hacía preguntas que iban directamente a los números. «Tienes agallas», dijo, finalmente reclinándose en su silla. «Estoy dentro por 50.000». No era mucho, pero fue suficiente para lanzar oficialmente SolarWave. Con el dinero de Adriana, alquilamos una pequeña oficina, compramos mejor equipo y contratamos a un par de programadores a tiempo parcial. Mateo y yo volcamos todo en nuestro primer gran proyecto, un sistema de paneles solares para un almacén local. Trabajábamos 18 horas al día, resolviendo problemas, cableando, ajustando algoritmos y probando el rendimiento. Apenas dormía, viviendo de bebidas energéticas y la emoción de estar tan cerca de algo real. Mateo me mantuvo con los pies en la tierra, contando chistes malos cuando me estresaba demasiado. «No estamos curando el cáncer», Camila decía, sonriendo, «pero estamos muy cerca de alimentar un almacén». Adriana nos revisaba mensualmente,
presionándonos para alcanzar los objetivos. Sentía que finalmente estaba construyendo algo que importaba. Entonces todo se vino abajo. La instalación del almacén era nuestra gran prueba y la arruinamos. Los paneles se sobrecalentaron, quemando los circuitos en menos de una semana. El cliente se retiró y perdimos la mitad de nuestra financiación. Me senté en nuestra oficina mirando los restos carbonizados de nuestro prototipo, con el estómago revuelto. Hemos terminado, le dije a Mateo, mi voz plana. Había hundido el dinero de Eduardo, mis ahorros y 3 años de mi vida en esto, y todo eran cenizas. Pensé en las palabras de papá, estás tirando tu vida. Quizás tenía razón. Mateo no me dejó caer en la espiral. Los fallos son datos, dijo, tirando un cable quemado a un lado. Sabemos que está mal ahora. Lo arreglamos. Quería renunciar, pero su optimismo obstinado no me dejó. Volvimos a la mesa de dibujo. Mateo investigó los fallos técnicos, disipadores de calor defectuosos, reguladores de voltaje malos. Yo me centré en las matemáticas, recalculando rendimientos energéticos y costos de materiales. Adriana no retiró su financiación, pero sus llamadas se volvieron más frías, sus correos electrónicos más cortos. No podíamos permitirnos otro error. Comencé a buscar en foros en línea pidiendo consejos a ingenieros de todo el país. Un tipo en Oregón nos envió un artículo sobre células fotovoltaicas de nueva generación. Era una apuesta arriesgada, pero encendió una idea. Giramos, diseñando un nuevo panel con mejor gestión del calor y mayor rendimiento. Significó desechar meses de trabajo, pero Mateo estaba totalmente de acuerdo. Este es el bueno, dijo, dibujando un nuevo esquema en una pizarra. El giro no fue fácil. Estábamos en quiebra de nuevo, compartiendo un apartamento barato para reducir costos. Tomé trabajos de codificación freelance para mantenernos a flote mientras Mateo recuperaba piezas de aparatos electrónicos desechados. Probamos el nuevo diseño en nuestro garaje, realizando simulaciones hasta que nuestras laptops se sobrecalentaban. Lentamente, empezó a funcionar. Los nuevos paneles alcanzaron un 20% de eficiencia, mejor que cualquier cosa en el mercado. No habíamos salido del túnel, pero teníamos una oportunidad de luchar. Mateo y yo nos convertimos en un equipo, no solo compañeros de trabajo. A él no le importaba el juicio de mi familia o mi falta de un título. Él creía en SolarWave, y eso me mantuvo en marcha cuando dudaba de mí misma. Estábamos construyendo algo más grande que nosotros, un fracaso a la vez. 3 años después, SolarWave comenzó a mostrar signos de vida. Ya no era la desertora sin dinero que apenas sobrevivía. Mateo y yo habíamos convertido nuestro laboratorio del garaje en una pequeña oficina con un equipo de 6 personas, incluidos programadores y un diseñador a tiempo parcial. Nuestros paneles solares rediseñados alcanzaban un 22% de eficiencia, mejor que la mayoría de los competidores. Conseguimos nuestro primer contrato real, un acuerdo de $200.000 para instalar paneles para una cervecería local en Louisville. No eran millones, pero era la prueba de que podíamos cumplir. Pronto, 2 negocios más firmaron, un centro comunitario y una pequeña fábrica. La noticia se corrió y los blogs de la industria comenzaron a mencionar SolarWave. Startup prometedora, nos llamó uno. Imprimí ese artículo y lo pegué en mi escritorio, un recordatorio de que estábamos llegando a alguna parte. Adriana, nuestra inversora, estaba complacida pero implacable. Ya estás en el radar, me dijo durante una llamada, su voz toda negocios. No te acomodes. Nos empujó a crecer para presentar ofertas a clientes más grandes. Mateo y yo pasamos semanas elaborando propuestas dirigidas a empresas de energía regionales. Me sentía viva, como si cada noche sin dormir finalmente estuviera dando sus frutos. Por primera vez, pensé que mi familia podría verme de otra manera. Se acercaba la Navidad y me imaginaba entrando en su cena anual con la cabeza en alto, compartiendo las victorias de SolarWave. Quizás papá asentiría con respeto. Quizás mamá preguntaría sobre mi trabajo. Quizás Esteban y Valeria dejarían de verme como un fracaso. Llamé a casa a principios de diciembre esperando confirmar mi lugar en la cena de Navidad. Mamá respondió, su tono cortante. Camila, este año recibimos invitados importantes. Senadores,
CEOs, gente que realmente ha logrado algo, dijo. No estás lista para sentarte con ellos. Agarré el teléfono aturdida. ¿Qué quieres decir con que no estoy lista?, pregunté. Papá tomó el relevo. Tu pequeño proyecto aún no ha llegado, dijo con voz fría. Vuelve cuando tengas algo real que mostrar. Intenté discutir, decirles sobre el contrato de la cervecería, los blogs, pero mamá me interrumpió. Te veremos cuando estés a su nivel, dijo. La línea se cortó. Me quedé en mi oficina mirando el teléfono, con el pecho apretado. Esteban ni siquiera se había molestado en opinar. Valeria, a quien le envié un mensaje de texto más tarde, respondió con una sola línea: concéntrate en ponerte al día. Sus palabras quemaban, haciendo eco de cada cena en la que me habían desestimado. No estaba invitada a la mesa de mi propia familia porque mi startup, el trabajo de mi vida, no era lo suficientemente real para su círculo de élite. Podría haber rogado, podría haber aparecido de todos modos, pero había terminado de suplicar por su aprobación. Apagué mi teléfono y volví a mi escritorio. Esa noche, me sumergí en una nueva propuesta para Nexus Solutions, una importante compañía de energía con sede en Kentucky. Se habían puesto en contacto después de leer sobre nuestro proyecto de cervecería, interesados en nuestros paneles de alta eficiencia. Mateo era escéptico, eran un gigante y nosotros apenas éramos un parpadeo. Pero vi una oportunidad para probarme a mí misma, no a mi familia, sino al mundo. Retrabajé nuestra presentación, calculando números para mostrar cómo nuestros paneles podrían reducir sus costos en un 30%. Mateo se encargó de las especificaciones técnicas, quedándose conmigo para refinar cada detalle. Adriana dio su opinión, advirtiéndonos que Nexus era difícil de tratar. Te masticarán si no eres perfecta, dijo. Los días se confundieron con las noches a medida que se acercaba la Navidad. Mientras Louisville se iluminaba con luces navideñas, yo estaba pegada a mi laptop, ajustando diapositivas y ejecutando simulaciones. Mateo trajo comida para llevar a la oficina, bromeando sobre nuestra dieta festiva de fideos fríos. Apenas noté la temporada. El rechazo de mi familia me impulsaba, pero también la brillante reseña de la cervecería sobre nuestros paneles. Estábamos cerca de algo grande. Podía sentirlo. El 23 de diciembre, envié a Nexus un borrador de propuesta. Su líder, Sofía Lin, respondió en cuestión de horas pidiendo una reunión en Nochebuena. Trabajo impresionante, escribió. Veamos si puedes cumplir. No le conté a mi familia sobre Nexus. No se merecían saberlo. Mientras ellos se preparaban para su cena de alta sociedad, yo me preparaba para presentar el mayor acuerdo de mi vida. Mateo y yo ensayamos hasta la medianoche, probando cada diapositiva, anticipando cada pregunta. No solo luchaba por SolarWave. Luchaba por los años en que me habían llamado soñadora, fracasada. El correo electrónico de Sofía estaba anclado en mi pantalla, un faro que me impulsaba hacia adelante. Faltaban 2 días para Navidad, y yo estaba lista para apostar todo en esa reunión, incluso si eso significaba pasar las vacaciones sola. El día de Navidad, me senté sola frente al televisor. La oficina estaba en completo silencio, solo el zumbido de mi laptop y el parpadeo de la pantalla en nuestro pequeño espacio de trabajo de Louisville. Mientras mi familia brindaba con sus invitados VIP, yo estaba inmersa en hojas de cálculo finalizando la propuesta de Nexus Solutions. Mateo se había ido a casa de sus padres, pero yo no podía parar. Este acuerdo era mi oportunidad de demostrar que era más que su hija no preparada. Llevaba despierta desde el amanecer, revisando cada diapositiva, cada cálculo. Nuestros paneles podían ahorrar a Nexus un 30% en costos de energía, pero ellos querían perfección, y yo estaba decidida a entregarla. A las 2 de la tarde, un correo electrónico de Sofía Lin, directora de Nexus, llegó a mi bandeja de entrada. Propuesta sólida, escribió, pero su sistema de disipación de calor necesita trabajo. ¿Puede arreglarlo para esta noche? Mi corazón se hundió. El problema del calor era nuestro viejo némesis, el que hundió nuestro primer proyecto. Llamé a Mateo, quien estaba a mitad del pastel de nueces de su madre. Tenemos 6 horas, le dije con voz tensa. No dudó. Voy para allá. Para las 3 de la tarde, él estaba de vuelta, café en mano, sumergiéndose en las especificaciones técnicas.
Desmantelamos el diseño, centrándonos en el sistema de enfriamiento. Ejecuté simulaciones mientras él reelaboraba los esquemas, nuestras pantallas brillaban en la oficina vacía. Las horas se desdibujaron. Garabateé ecuaciones en una pizarra, mis manos temblaban por la cafeína y los nervios. Mateo encontró un fallo en el diseño de la ventilación y sugirió una nueva aleación para los disipadores de calor. Esto podría llevar la eficiencia al 25%, dijo, sus ojos brillantes con la misma chispa que vi cuando nos conocimos. Recalculé el rendimiento, introduciendo sus cambios. Los números se veían bien, mejor que bien. A las 8 de la tarde, teníamos un nuevo diseño, más ligero, más fresco y más eficiente que cualquier cosa que habíamos construido antes. Escribí las revisiones, mis dedos volaban, y envié la propuesta actualizada a Sofía a las 9:47 de la noche. Aquí está la solución, escribí, presionando enviar con un nudo en el estómago. Me desplomé en un sofá de la oficina, demasiado excitada para ir a casa. El televisor estaba encendido en un canal de noticias local que hablaba sobre las ventas navideñas. Luego, a las 10:15 de la noche, mi teléfono sonó. El nombre de Sofía parpadeó en la pantalla. Su solución ha sido aprobada. Firmaremos el contrato, $150 millones para que SolarWave suministre paneles para nuestra red del Medio Oeste. ¡Felicidades! Leí las palabras, conteniendo la respiración. $150 millones. No era solo un acuerdo. Cambiaba las reglas del juego. Llamé a Mateo, quien gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Lo hicimos, Camila, gritó. Me reí, las lágrimas me picaban los ojos, sintiendo la creencia de Eduardo en mí de hace años. Antes de que pudiera procesarlo, la pantalla del televisor cambió. Última hora, dijo la presentadora con voz aguda. La startup de Louisville, SolarWave, ha conseguido un contrato de $150 millones con Nexus Solutions, marcando un récord en el sector de las energías renovables. Mi nombre apareció en la pantalla, Camila Taylor, cofundadora de SolarWave. Nos llamaron pioneros de la industria. Nuestros paneles, un avance en tecnología verde. Me quedé congelada viendo mi cara en las noticias. El logo de mi compañía junto al de Nexus, el contrato de la cervecería, las noches en vela, los fracasos. Todo condujo a esto. Había hecho lo que mi familia dijo que no podía. Pensé en la voz de papá, vuelve cuando tengas algo real. El desprecio de mamá, no estás lista. Esto era real. Era yo demostrándoles que estaban equivocados en un escenario que no podían ignorar. No los llamé. No necesitaba hacerlo. El mundo conocía SolarWave ahora, y eso era suficiente. Le envié un mensaje de texto a Mateo. Estamos en el mapa. Él respondió con un solo emoji, un cohete. Adriana llamó minutos después, su tono frío habitual reemplazado por la emoción. Acabas de sacudir la industria, dijo. Prepárate para lo que viene. Me quedé en la oficina, reproduciendo el clip de noticias, dejando que el peso de todo se asimilara. El contrato no era solo dinero. Era validación. Cada duda, cada rechazo, cada noche que me cuestioné, todo se desvaneció. No era la niña de la que se habían reído en la cena. Era Camila Taylor, y SolarWave estaba reescribiendo las reglas. Mientras el reloj pasaba la medianoche, apagué el televisor, mi mente ya corría hacia lo que construiríamos a continuación. El mundo estaba observando, y yo apenas estaba empezando. La mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Para las 8 de la mañana, mi bandeja de entrada estaba inundada de mensajes de reporteros locales, blogs de la industria e incluso algunos competidores. El acuerdo de $150 millones de SolarWave con Nexus Solutions era la comidilla de Louisville. Las redes sociales zumbaban con nuestro nombre, y una estación de radio local nos llamó el Milagro Verde de Kentucky. Todavía estaba en la oficina, funcionando con adrenalina y café frío, cuando Mateo irrumpió sonriendo. Somos tendencia, dijo, mostrándome su teléfono. Me reí, pero mi mente ya estaba en los próximos pasos. Aumentar la producción, contratar más ingenieros, mantener contentos a Nexus. Luego, la recepcionista zumbó. Su familia está aquí, dijo.
Me congelé. Papá, mamá y Valeria estaban en el vestíbulo, vestidos como si fueran a una gala. No, Esteban. Probablemente estaba demasiado ocupado con sus vallas publicitarias. Salí, con el estómago revuelto. Papá extendió su mano, todo sonrisas. Camila, vimos las noticias, dijo. ¿Qué logro? Mamá asintió, su expresión más suave de lo que nunca había visto. Estamos muy orgullosos, añadió, su voz casi convincente. Valeria, con un blazer a medida, intervino. Esto es enorme, Camila. De verdad. Me quedé allí esperando la trampa. No tardó mucho. Valeria se inclinó más cerca, bajando la voz. Conozco a algunos inversores a quienes les encantaría conocerte, dijo, con los ojos agudos. Podría organizar presentaciones por el bien de SolarWave. Ahí estaba. No estaban aquí por mí. Querían una parte de mi éxito. Apreté los puños. Años de su desprecio pasaron por mi mente. Las cenas donde me habían ignorado. Los años en que habían llamado a mis sueños infantiles. La Navidad en que me habían excluido. Ya no era su niña, suplicando por un asiento en su mesa. ¿Están orgullosos ahora?, pregunté, mi voz firme pero fría. Papá levantó una ceja como si no esperara que respondiera. Cuando estaba sirviendo café para pagar el alquiler, ¿dónde estaban? Me volví hacia mamá. Cuando abandoné los estudios para perseguir esto, dijiste que era imprudente. Valeria abrió la boca, pero la interrumpí. Y tú, Valeria, me dijiste que nunca importaría. Ahora quieres hacer de Celestina con tus amigos inversores. El vestíbulo quedó en silencio. Mateo, de pie junto a la puerta, me dio un pequeño asentimiento como si supiera que esto iba a suceder. Papá intentó suavizar las cosas. Camila, solo queremos apoyarte ahora, dijo, su tono condescendiente como si yo todavía fuera una adolescente. Negué con la cabeza. No creyeron en mí cuando era difícil. No tienen derecho a reclamar esto ahora que es fácil. La cara de mamá se tensó. Somos tu familia, dijo, como si eso borrara todo. Me acerqué, mi voz baja. La familia no te dice que no eres lo suficientemente bueno. La familia no te corta cuando intentas construir algo. Valeria resopló. Estás siendo dramática, dijo, cruzando los brazos. Estamos aquí, ¿no? Los miré. Papá con su traje pulcro, mamá con su postura perfecta, Valeria con su sonrisa calculadora. No habían cambiado. Vieron el nombre de SolarWave en las luces y pensaron que podían entrar bailando, reescribir la historia, actuar como si siempre hubieran estado de mi lado. Están aquí porque las noticias les dijeron que estuvieran, dije. Construí esto sin ustedes. No necesito sus conexiones ni su aprobación. Las palabras se sintieron como un peso que se levantaba de mi pecho. Por primera vez, no me importaba lo que pensaran. La cara de papá se puso roja. Estás cometiendo un error, advirtió. Algún día nos necesitarás. Casi me río. Los necesité hace 10 años. Ya no. Mamá se acercó, su voz más suave ahora. Hablemos de esto en el almuerzo, dijo, señalando la puerta. Podemos celebrar adecuadamente. Negué con la cabeza. Tengo trabajo que hacer, dije, volviéndome hacia mi oficina. Ya saben la salida. Valeria murmuró algo por lo bajo, pero no lo entendí. No me importó. Mientras se iban, Mateo se acercó con 2 cafés frescos. Eso fue increíble, dijo, entregándome una taza. Sonreí, pero mi corazón seguía acelerado. Alejarme de ellos se sintió definitivo, como cerrar una puerta que había dejado entreabierta demasiado tiempo. Me senté en mi escritorio, el contrato de Nexus brillando en mi pantalla. SolarWave no era solo una empresa. Era mía, construida a partir de mis fracasos, mis noches en vela, mi desafío. No necesitaba su almuerzo ni sus elogios. Tenía a Mateo, a Adriana y a un equipo que creía en mí. Eso era suficiente. 6 meses después, SolarWave se convirtió en un nombre familiar en Louisville.
Nuestra oficina bullía con nuevas contrataciones, y nuestros paneles alimentaban la mitad de los edificios públicos de la ciudad. Tenía 27 años, ya no era la niña que dibujaba sueños en servilletas. Dejé de responder las llamadas de papá, mamá y Valeria. Sus mensajes de texto, educados y luego desesperados, quedaron sin leer. Esteban nunca se puso en contacto, probablemente demasiado orgulloso. Después de nuestro último enfrentamiento, me di cuenta de que no necesitaba su validación. Bloqueé sus números y seguí adelante. Mi enfoque se centró en construir lo que había empezado. Mi mundo se enriqueció sin ellos. Mateo era más que un socio ahora. Era mi roca, siempre listo con un chiste malo o una lluvia de ideas nocturna. Pasábamos las noches debatiendo diseños de paneles, nuestras risas resonaban en la oficina. Adriana, nuestra inversora, se convirtió en una mentora, guiándome a través de la política de la sala de juntas con consejos agudos. Eres más dura que la mayoría de los CEOs que conozco, me dijo una vez. Su sonrisa era rara, pero genuina. Luego estaba Diana Evans, una brillante científica de energía que conocí en una conferencia. Su pasión por la tecnología de fusión coincidía con mi impulso, y pronto nuestras citas para tomar café se convirtieron en algo más profundo. Con ella, me sentí comprendida, no juzgada. Quería honrar a la única persona que había creído en mí desde el principio, mi abuelo, Eduardo Morgan. Usando las ganancias de SolarWave, lancé el fondo de becas Eduardo Morgan, un programa de $100.000 para jóvenes innovadores en energía renovable. En la ceremonia de apertura, me paré frente a una multitud de estudiantes sosteniendo el libro que Eduardo me dio hace años. Esto es para los soñadores que no tienen una barra de apoyo, dije, mi voz firme. Diana me apretó la mano fuera del escenario y Mateo aplaudió más fuerte, su sonrisa amplia. La primera receptora, una tímida joven de 18 años con un prototipo de batería solar, me recordó a mí misma. Supe que Eduardo habría estado orgulloso. Mirando hacia atrás, vi el costo de la arrogancia de mi familia. Me desestimaron como un fracaso, demasiado atrapados en su propio éxito para ver el mío. Ahora eran ellos quienes estaban fuera, sus llamadas sin respuesta, sus invitaciones ignoradas. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. Mi vida estaba llena. Una compañía próspera, un socio en Mateo, una mentora en Adriana, un amor en Diana. Su ausencia no dejó un vacío. Hizo espacio para personas que me valoraban. La lección más grande no fue sobre ganar o demostrarles que estaban equivocados. Fue sobre saber que mi valor no dependía de su aprobación, ni de la de nadie. Pasé años buscando su respeto, pero cada rechazo, cada noche en vela, cada fracaso me enseñó que yo era suficiente. SolarWave no era solo una empresa. Era la prueba de que mis sueños tenían peso, de que podía construir algo duradero sin su ayuda. Mi familia me perdió, no porque fracasara, sino porque no pudieron verme. Esa era su carga, no la mía.